Bien chicos, vamos a ver ahora cómo poder hacer el ejercicio número 7. A ver, para poder hacer el ejercicio número 7 es importante recordar algunas cosas antes, ¿cierto? Lo primero que vamos a recordar en realidad es cómo podemos escribir un cuadrado de binomio. El cuadrado de binomio, por ejemplo, x más a, yo lo puedo escribir de la forma el primer término al cuadrado, x cuadrado, más el doble del primer término, x por el segundo, que es a, y más el segundo término al cuadrado, que sería a al cuadrado. Luego, en este otro caso, 3x más z, todo esto al cuadrado, igual. El primer término al cuadrado sería 3x, que estaría al cuadrado, más el doble del primer término. El doble de 3x por el segundo término z, más el segundo término al cuadrado, z cuadrado. ¿Ok? Ahora, la idea es que al contrario, ¿cierto? Yo esto también lo puedo factorizar. Básicamente, si se dan cuenta, yo estoy haciendo exactamente lo mismo que he hecho anteriormente. El primer término aparece al cuadrado, luego aparece dos veces el primer término por el segundo. ¿Cuál es el primer término? 3x. ¿Cómo voy a escribir esto entonces? Dentro de un paréntesis que está al cuadrado, el primer término 3x más el segundo término que sería z. ¿Ok? Entonces, así como puedo desarrollar el cuadrado de binomio, también yo podría eventualmente, al contrario, factorizar el mismo cuadrado de binomio. En general, ¿cierto? Aquí lo hago con cuadritos para que vean, dentro de esos cuadritos yo puedo colocar absolutamente cualquier expresión algebraica y yo podría llegar a realizar fácilmente un cuadrado de binomio. Por ejemplo, dentro del primer cuadrito yo voy a colocar el término 2x elevado a 5, ¿cierto? Ese sería mi primer término. Y el segundo término en este caso sería 3y elevado a 4. ¿Cómo podría resolver esto? Fácilmente el primer término al cuadrado, que sería 2x elevado a 5, todo esto al cuadrado. Y después vuelvo a repetirlo, ¿cierto? En el doble del primer término, 2x elevado a 5 por el segundo, que en este caso es 3y elevado a 4. Y más el segundo término, 3y elevado a 4. Solamente reemplazando estos cuadritos rápidamente, yo puedo llegar entonces a mi resultado, que bueno, ahí lo dejé un poquito más expresado, ¿cierto? 2 elevado a 2 por x elevado a 10, más dos veces el primer término, 2x elevado a 5 por el segundo, 3y elevado a 4, más 3 elevado a 2 por y elevado a 8. ¿Ok? Esa es la idea de esto, chicos. Al contrario, yo también podría factorizar, ¿cierto? Absolutamente cualquier término. Vamos a ver entonces cómo podría factorizar, solamente utilizando esta idea, cualquier término que yo quiera. ¿Ok? La idea de estos cuadraditos. Yo puedo reemplazar adentro por el término que yo quiera. Para hacerlo un poco más difícil, decidí dentro del primer cuadrado del primer término reemplazar un paréntesis, 3 más x. Es el primer paréntesis que aparece al cuadrado. Después más dos veces el primer paréntesis que vuelve a ser 3 más x, ¿cierto? Y por el segundo término que es 5x más, ¿cierto? El segundo término al cuadrado, 5x al cuadrado. Y después al momento de factorizar el primer término, 3 más x, dentro del cuadradito café y más 5x dentro de este cuadradito azul, ¿cierto? Me quedaría entonces escrito de esta forma. A grandes rasgos, la idea es que yo puedo factorizar esta expresión, ¿cierto? Simplemente reemplazando. Ahí está. ¿Ok? Bien, una vez que he llegado a este punto y que ya en realidad me doy cuenta que reemplazar es básicamente... que factorizar simplemente es reemplazar en la fórmula, estamos hablando simplemente de factorización de cuadrados de binomio, yo podría llegar a factorizar algo un poco más difícil, ¿cierto? Vamos con un ejemplo un poco más interesante. En este caso, ¿qué pasa si yo agrego potencias? Quiero factorizar lo siguiente. 2x, todo esto al cuadrado, más el doble de 2x por 3, más 3 al cuadrado. Me doy cuenta inmediatamente que esta expresión, ¿cierto?, pareciese que tiene una forma de un cuadrado de binomio. El primer término aparece al cuadrado, después aparece el doble del primer término por el segundo y más el segundo término al cuadrado. Lo puedo reemplazar, ¿cierto? En mi fórmula lo vamos a reemplazar ahí y simplemente llego entonces a la factorización de una manera bastante sencilla, quedándome el primer término que sería 2 elevado a x, más el segundo término que es 3, todo esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Y de esta forma llego a mi factorización del cuadrado de binomio. El ejercicio 7, para poder hacerlo, ¿cierto? Lo que nos va a aparecer es esto que tengo acá. ¿Cómo podría resolver 2 elevado a 6x más 2 elevado a 3x más 1 más 1? El problema de esta parte es que, claro, 2 elevado a 6x en realidad no es un término al cuadrado. Pero, claro, yo también
le puedo dar la forma de un cuadrado de binomio. ¿Cómo voy a darle la forma de un cuadrado de binomio? Ahí, ¿cierto? El 2 elevado a 6x, utilizando propiedades de potencia, lo puedo escribir como 2 elevado a 3x y esto por 2. Al contrario, potencia de una potencia, si yo conservo la base y multiplico los exponentes, esto me va a quedar como un 2 elevado a 3x por 2, que sería 2 elevado a 6x. Entonces, bueno, de cierta manera no estoy haciendo ningún cambio. Lo que les quiero comentar entonces es que esto y esto que tengo acá son exactamente lo mismo, ¿cierto? Son la misma expresión. Y luego, quizás la parte un poquito más complicada es que, claro, para poder realizar un cuadrado de binomio tiene que aparecer el primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo. ¿Cómo hago para que aparezca entonces este doble? Observen que el 2 elevado a 3x más 1 aparece como un 2, 3x más 1, hay una suma. Entonces, eventualmente, yo puedo utilizar una propiedad de potencia, que es la propiedad de igual base, ¿cierto? Donde tengo multiplicación de igual bases. Cuando yo tengo multiplicación de igual bases, yo lo que hago es conservar las bases y sumar los exponentes. Voy a usar esta propiedad, pero la voy a usar al revés. De 2 elevado a 3x más 1, que ya está la suma, lo voy a dejar expresado como una multiplicación de dos potencias de igual base, ¿cierto? 2 elevado a 1 y 2 elevado a 3x. Lo que antes era una suma en el exponente, lo separé en la multiplicación de dos bases iguales. Y ahora, cabe destacar que cuando yo necesitaba, ¿se acuerdan? Que necesitaba el doble del primer término por el segundo para hacer el cuadrado de binomio, ese doble, ese 2, ahora sí está apareciendo. Todavía no lo puedo, ¿cierto?, terminar el ejercicio, necesito un poquito más, ir un poco más hacia adelante. Pero me acuerdo de algunas cosas también. Acuérdense que el elemento neutro me permite que cualquier expresión yo la pueda multiplicar por 1. 2 elevado a 3x en este caso yo la puedo dejar expresado como un 2 elevado a 3x por 1. Y cualquier expresión, ¿cierto? Si yo tuviese un xy, por ejemplo, yo puedo dejar esto expresado como xy por 1. Z cuadrado lo podría dejar como un z cuadrado por 1. En particular el que yo necesito es este 2 elevado a 3x, dejarlo como 2 elevado a 3x por 1. Y además, me acuerdo también de que el 1 yo lo puedo dejar expresado como cualquier potencia. 1 al cuadrado es 1 por 1, 1, ¿cierto? El 1 lo puedo dejar como 1 al cuadrado, el 1 lo puedo dejar expresado como el 1 al cubo, o lo puedo dejar como un 1 elevado a 4. De esta forma, utilizando estos conceptos, es que, ojo, acá, yo puedo dejar entonces expresado mi expresión anterior de la forma 2 elevado a 3x al cuadrado, el primer término al cuadrado, ¿cierto? Más el doble de 2 elevado a 3x. Aparece de nuevo el primer término, sería el doble del primer término por 1, porque 1 voy a considerar que es mi segundo término, más este segundo término al cuadrado. Esto ahora sí tiene una forma bastante parecida a la forma de un cuadrado de binomio. Por lo tanto, voy a utilizar, ¿cierto?, mi idea anterior de los cuadraditos estos para poder reemplazar simplemente y llegar entonces a una factorización de cuadrado de binomios. 2 elevado a 3x es mi primer término, 1 va a ser mi segundo término y yo realizo esta factorización. Entonces, me queda que 2 elevado a 6x más 2 elevado a 3x más 1, que era lo que yo tenía originalmente, lo puedo escribir como un cuadrado de binomio, 2 elevado a 3x más 1, todo esto al cuadrado, pero también yo me acuerdo que un cuadrado de binomio es una base que se multiplica por sí mismo dos veces, ¿cierto? Dejándolo expresado de esta forma. Tema aparte, tiene que ver con la suma por su diferencia también. Recordemos que hay algunas maneras bien particulares en que yo puedo reconocer algunas sumas por su diferencia o formas usuales de suma por su diferencia. Ojo, que no siempre estas son formas de suma por su diferencia, pero muchas veces sí que lo son. Un número elevado a un par o una expresión elevada a un número par menos algo, ¿cierto? O algo menos una expresión elevada a un número par, ¿cierto? Expresión elevada a par menos otra expresión o una expresión o un término, ¿cierto?, menos una expresión o un término elevado a número par. Bien, estas son algunas formas típicas. Entonces, cuando yo tengo 2 elevado a 6n menos 1,
que esto es lo que aparece en el ejercicio 7, ¿cierto? En el numerador, yo digo, bueno, posiblemente pareciese ser que esto puede ser una suma por su diferencia. Lo que sí es que tengo que darle la forma. Entonces, bueno, le voy a dar la forma a una suma por su diferencia, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma, el 2 elevado a 6n lo escribo como un 2 elevado a 3n por 2, ¿cierto? Potencia a una potencia, pero hice la propiedad al revés. Y ya habíamos dicho antes que el 1 yo lo puedo escribir como un 1 elevado a cualquier número. En particular, lo dejo como un 1 elevado a 2. ¿Para qué? Porque de esta manera, ¿cierto? De esta manera, lo que me acaba de aparecer aquí es un 2. Aquí está, ¿cierto? Y acá otro 2. Un número elevado a 2 menos, o un término elevado a 2 menos otro término elevado a 2. Y bueno, esto finalmente es una suma por su diferencia que la puedo dejar expresado en esos dos paréntesis que tengo ahí. Acabo de factorizar entonces la suma por su diferencia, o el 2 elevado a 6n menos 1 como una suma por su diferencia. Antes habíamos hecho también esa factorización por cuadrado de binomio. Entonces, un poquito para poder terminar el ejercicio. ¿Cuánto es este ejercicio que aparece acá? 2 elevado a 6n menos 1 ya lo había factorizado, era una suma por su diferencia. Este 2 elevado a 6n más 2 elevado a 3n más 1 también lo había factorizado, era un cuadrado de binomio. Por lo tanto, utilizando lo que ya habíamos hecho antes, yo puedo reemplazar simplemente arriba la suma por su diferencia, abajo el cuadrado de binomio, y acá me doy cuenta que hay dos paréntesis a la derecha, ¿cierto?, de mi fracción, que son paréntesis iguales. ¿Qué puedo hacer? Simplificar los paréntesis, los simplifico y finalmente llego al resultado final, 2 elevado a 3n menos 1, partido en un 2 elevado a 3n más 1. Eso es.